Dios Padre que está vivo, nosotros cuando nos volteamos a pensar en el año pasado, no podemos menos que agradecer al Señor a nivel del mundo entero cuando había llegado la dificultad llamada corona. Como todos habían sido felices, aparentaba vivir muy bien, como el corazón estaba tan tranquilo, pero cuando les llegó una dificultad que no podían aguantar, rechazaron aquella dificultad y de tal manera hemos visto cómo se cautivaban en medio de la tristeza. Señor, somos nosotros iguales y usted nos ha permitido este evangelio y nos ha permitido el corazón del Señor y el corazón del Señor nos ha permitido de manera distinta a otros para que dentro de este evangelio seamos felices y vivamos de manera bendita. Hemos podido ver eso, especialmente la palabra del pastor cuando se había clamado en todo el mundo. Las personas que estaban en desesperación, las personas que estaban en tristeza, podía anunciarles el consuelo. Y Asia realmente mucha gente se goza por este gozo. Mucha gente hemos visto cómo se apoya mediante la palabra. Señores, cuando pensamos en lo que nos ha dado, realmente estamos tan agradecidos. Señor, hasta ayer, desde el miércoles, hemos tenido el retiro. Realizando este campamento de invierno, el pastor predicando la palabra. La vida de fe es algo muy fácil. Es recibir el corazón de Dios tal como es. El que justifica es Dios, había dicho. Verdaderamente, cuando uno toma el examen, es como si fuera que toma un examen conociendo toda la respuesta. Simplemente dijo que debíamos de recibir el corazón del Señor. Dentro de la ciudad de Samaria, cuando estaban con hambre, aquellas personas, la palabra, el corazón precioso, el evangelio del Señor se acercaba. Mañana esta hora valdrá el sea de flor de harina un ciclo, 12 de cebada un ciclo. Y una noticia bendita cuando se iba oyendo. Aceptaban tal como era la palabra y decía, muchas gracias, Señor. Gracias porque nos has dado un alimento. Gracias porque podemos realmente revivir y ellos estarían tan benditos y podrían despojarse de la situación y tener la paz. Pero, sin embargo, esa voz del Señor, aunque lo han oído, dice, si Dios hiciese ventana, ¿cómo puede ser esto posible? Como la palabra del príncipe, Señor, nuestro corazón. En el corazón mucha gente teniendo un corazón duro ante esta palabra, teniendo un corazón terco hacia la palabra. Hay tanto, Señor. Señores, realmente nuestro corazón permita que se arrepienta y sea cual fuera el pensamiento que tenga ante la palabra, sea cual fuera la razón, permita que no insistamos en eso y que podamos aceptar el corazón del Señor. Durante el campamento de invierno, tanta gente nos ha acompañado. Y este evangelio, había gente que anhelaba este evangelio y la gente que oía esta palabra realmente con sentimiento ruego. Y en internet también había gente que buscaba y lo encontraba. Cada momento mucha gente había entrado y había escuchado esta palabra. Dios sujetó aquel corazón y hacia la palabra lo guió y hacia ellos en realidad para que no se pierdan ni estén en desesperación, para que puedan descubrir una verdad verdadera. Ahora, esta paz que tenemos juntamente para que podamos realmente compartir en el corazón de ellos, permite la guía, sea el campamento de los niños. Dentro de esto, Dios obra y hoy ellos participando queremos que puedan ser sembrados, realmente sembrarse en ellos la palabra. Señor, también el año pasado hemos hecho el seminario teológico, Good News, las buenas nuevas, el Good News. Dios nos permitió este nombre y el año pasado más de 1,200 personas han entrado y en ese lugar han oído la palabra y han recibido la formación en este lugar. En este año sabemos que más de 10,000 personas entrarán
este seminario que empezó en los Estados Unidos, este evangelio a nivel del mundo entero, en cada rincón permita que pueda anunciarse y llegando allí, muchos pastores que oyen la palabra, ellos en su corazón, lo que nos permitió es, queremos que muchas palabras de esperanza puedan enseñorearse y este evangelio para que sea anunciado por todos los rincones del mundo. Ya nos juntamos para el culto del domingo, aunque el cuerpo no podamos estar de cerca de cuerpo. Hay hermanos que nos acompañan por internet. Cuando ellos vayan a oír la palabra, esta palabra puede dar vida a nos puede dar vida, y sea cual fuera la dificultad, puede rescatarnos, y sea cual fuera el problema que tengamos, tiene el poder para resolverlo. Señor, queremos que permita que consideremos de manera preciosa esta palabra, y cada uno de nosotros que realmente va a compartir la palabra, permítanos un corazón humilde y esa voz que sale de los labios del pastor para que lo podamos aceptar tal como es. Queremos que nos guíe. Esta hora lo encargamos al Señor. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un himno, el himno 35. 속죄하신 구세주를 내가 찬송하리라. 내게 자유 주시려고 주가 고난당했네. 크신 사랑 찬양하리. 나의 죄 사하려고 십자가에 돌아가신 나의 주 찬양하리. 내가 구원받은 증거 기뻐 전파하리라. 내 죄 모두 담당하신 주의 사랑 크셔라. 크신 사랑 찬양하리. 나의 죄 사하려고 십자가에 돌아가신 나의 주 찬양하리. 승리하신 구세주를 내가 찬송하리라. 죄와 죽음 지옥 권세 주가 모두 이겼네. 크신 사랑 찬양하리. 나의 죄 사하려고 십자가에 돌아가신 나의 주 찬양하리. 고마우신 구세주를 내가 찬송하리라. 죽음에서 생명으로 나를 인도하셨네. 크신 사랑 찬양하리. 나의 죄 사하려고 십자가에 돌아가신 나의 주 찬양하리. En esta hora tenemos un momento de testimonio. 안녕하세요.
¿Cómo están? Me llamo hermana Ibon Sun. En esta ocasión, en el campamento de invierno, Dios me dio la gracia, vine a testificar. En esta ocasión, ante el retiro, Dios, el corazón de la iglesia, era invitar a 50 personas y con el corazón orar. Y teníamos la esperanza de que Dios trabajaría. Y oyendo la palabra del pastor en Segunda Reyes, capítulo 7, mañana esta hora valdrá el sea de flor de harina, un ciclo 12 de cebada, un ciclo oyendo esa palabra. El corazón del rey, ¿cómo es que por más que realmente haya ventanas al cielo, eso va a ser posible? Hemos visto cómo había recibido la bendición los 4 leprosos y al final yo también era como ellos y pensando, si yo lo hago tal como es, hallaré la gracia. Y realmente era, yo enviaba realmente mensajes y sentía realmente conforme a la voz de la iglesia. Era una delegada llamada Chisu Kim. Nosotros tenemos retiro de invierno. No sabía qué hacer, entonces quería invitarla a mi casa. Y yo había hecho una gran pantalla y durante 2 días y medio echando el corazón. Realmente uno gastando dinero suele ir a la casa de retiro. Entonces voy a hacerlo en casa, dije, y para que ella venga a mi casa y yo le voy a cocinar en mi casa. Por favor, venga a oír la palabra y venga a descansar. Y me dijo que sí, que así lo haría. Estaba muy agradecida. Pero hay una visita en mi casa. ¿Puedo ir con esta persona? Claro, le dije. Es una persona llamada Kim Myung-ja y ellos dos vinieron el jueves en taxi y luego, aunque yo le había puesto la palabra al pastor Han-gyu Lee y la presioné y le mostré y acerca de la historia de nuestra misión había oído. Mientras que iba oyendo, yo no planifiqué eso, pero no sabía qué hacerle escuchar. Y acerca de la historia de nuestra misión salía y cómo el pastor Oxupar predicó el evangelio, así habla. Ah, él es tal persona. Y conoció nuestra iglesia. Y luego, poquito a poquito, estas personas abriendo el corazón. Yo también era la primera vez que la veía. Entonces, acerca de la Biblia, yo quería darles a conocer perfectamente. Entonces, entonces, ¿qué les parece? Sí. Ah, muy bueno. Entonces, con el pastor Park Kyung-chan, a las 3 de la tarde, había tenido comunión. El pastor al comienzo habló acerca de Chunyang y Dorong y acerca de la confianza y la fe. Como Jesucristo por nosotros, por nuestro pecado, había derramado la sangre en la cruz y como murió y como nos lavó del pecado y como Chunyang, teniendo esa dificultad, se puso el cuchillo en su cuello, pero tenía la confianza hacia Idorón y al final recibió la bendición. Dios mediante hacia nosotros, así lo hace en la última ocasión porque nos ama y como murió derramando la sangre, detalladamente nos contó eso y aparece cómo Jesucristo derramó la sangre, cómo murió y nos mostró mediante las imágenes y se asustó mucho ese día. De manera tan pura, ambos aceptaron la palabra. El pastor dijo, extiendan sus dedos, consumado es. Y el pastor nos habló acerca de ello y tal como estaba dicho, consumado es, todo mi pecado ha sido perdonado. Son pecadores o justos. Ellos dijeron, somos justos.
Y luego la señora Kim Myung-ja, cuando yo la escuché, ella tenía un poquito de depresión, no tenía bien estado corporal y no estaba bien, entonces vino a la casa de esa señora y naturalmente, por casualidad, vino y había oído el Evangelio, recibió la salvación y estaba tan agradecida. Y Dios, cuando ellos estaban felices, yo era mucho más feliz que ellos. Dios, en el corazón de ellos, como vino el hambre en Samaria, tenía dificultad a estas personas. Dios, permitiendo oír esta palabra, el Señor Jesús, para nosotros derramando aquella sangre. Ellos también habían congregado a la Iglesia Católica, habían terminado la universidad, tenían conocimiento bíblico, pero dijeron que era la primera vez que oían esta palabra, habían aceptado el Evangelio tal como era y estaba agradecido. Y me dirigí ese día. Realmente, ese día yo quería que ellas descansen y escuchen la palabra. A la noche había visita en su casa y se fueron. Entonces sentía pena y dije que de vuelta vengan para oír la palabra. Ellas en taxi de nuevo vinieron. Realmente tienen un corazón para hallar la bendición. Y de nuevo ayer, junto con el pastor Park Young-chan, hacia Arca de Jacob, Esaú nos había predicado. Y realmente como Esaú, nosotros no es que debemos hacer algo bien para recibir la bendición, sino que Jacob con lo que le dio Rebeca, ella recibió la bendición en el mundo. Todos deben hacer como Esaú para recibir la bendición. Todos creen que deben hacer así para ir al cielo. Pero ayer también de la misma manera, de manera un poco más profunda, había platicado el Evangelio y más seguro, era más claro la salvación que obtuvieron. Le dije para que se queden a dormir, después vayan por la noche. Anoche, oyendo la palabra, Pastor Oxupar, se sentían tan agradecidas y querían recibir la oración por Pastor Oxupar, que tenían depresión y que en realidad ellas abriendo el corazón hacia el pastor Oxupar, ellas dijeron que querían encontrarse con el pastor y que querían recibir la oración. ¿Cómo que ahí está el pastor? Dijeron en mi corazón. Yo sentía tanto agradecimiento en mi casa. Ellas están allí porque quieren oír esta palabra. Dios, en este periodo de Año Nuevo, yo voy a leer la palabra de este año nuevo. Se extenderá tu descendencia al norte, al sur, al este, oeste, y recibirás la bendición por tu descendencia. Esta palabra, realmente año nuevo, me da tanta esperanza, sean donde fuere este año, mediante mi ser, mediante nosotros, mucha gente oyendo este evangelio recibirá el perdón del pecado. Ese corazón tenía. Realmente como los 4 leprosos, la iglesia y lo que Dios desea. Eso es realmente, me da la esperanza. Estoy agradecido y de tan agradecida que me siento, he testificado. El pastor también había dicho aquella palabra, una persona cuando recibe la salvación y cómo cambia el corazón. Y el estar en ese escenario, dice que le hace tan feliz a uno. Yo también esta ocasión, durante el periodo, pude anunciar la palabra. Había una hija que trajo a su madre y ella era la hermana de nuestra iglesia. Su madre tenía edad y era tan terca, no escuchaba bien, pero ella había oído una vez la palabra del retiro y vino junto a mí y realmente le expliqué mucho y su corazón se ablandó y estaba tan feliz su hija y también su madre y su hijo y realmente la hija todavía era dura, su madre recibió la salvación y yo de nuevo voy a oír la palabra al pastor, dijo y se alejaba. Dios a cada uno los llama ante Dios y hace que la palabra entre en nuestro corazón y guía a ellos. Y estoy muy agradecido. En esta hora tenemos el himno del coro Gracias, alabando al Señor.
En segundo lugar, vamos a presentar el himno.
Ya hace como 10 meses que no vemos al coro, se los extraña, queremos oírlo. También ustedes lo sentirán. Ya hay una persona que tiene añoranza. Miren los ojos de él. Ahora por no poder ver a ustedes, está realmente con tanta añoranza que extraña a ustedes. En esta hora el pastor Oxpar vendrá para anunciarnos la palabra. Hello everyone. ¿Cómo están? Vamos Vamos a leer la palabra de la Biblia. Hoy vamos a ver Segunda Reyes, capítulo 7, versículo 1. Hemos hablado en nuestro campamento del 1 al 10 del capítulo 7. Segunda Reyes, capítulo 7, por favor, si pueden abrirlo. Dijo entonces Eliseo y palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y 12 haz de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Then Elisha said, Hear ye the word of the Lord. Thus saith the Lord, tomorrow about this time should a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 binders of barley for a shekel in the gate of Samaria. 그때 한 장관 곧 왕이 그 손에 의지하는 자가 하나님의 사람에게 대답하여 가로되 여호와께서 하늘에 창을 내신들 어찌 이런 일이 있으리요. Y un príncipe 엘리사가 가로되 내가 sobre 내 cuyo 눈으로 보리라. brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. 성문어기에 문둥이 네 사람이 있더니 서로 말하되 우리 어찌하여 여기 앉아서 죽기를 기다리랴. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta 우리가 que 성에 muramos? 들어가고자 할지라도 성주원 주님을 거기서 죽을 것이요 여기 앉아 있어도 죽을지라. Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. 저희가 Y 우리를 si 살려주면 nos 살리고 quedamos 우리를 aquí, 죽이면 también 죽을 moriremos. 따르냐 하고. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Save us alive, we shall live. If they kill us, we shall but die. 아람 진으로 가려 하여 황혼에 일어나서 아람 진가 이르러 본적 그곳에 한 사람도 없으니 Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie. There was no man there. 이는 주께서 아람 군대로 병거 소리와 말 소리와 큰 군대 소리를 듣게 하셨으므로 아람 사람이 서로 말하기를 이스라엘 왕이 우리를 치려하여 헷 사람의 왕들과 애국 왕들에게 값을 주고 저희를 우리에게 오게 하였다 하고. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que 황혼에 vengan 일어나 contra 도망하되 nosotros. 그 장막과 말과 나귀를 버리고 진을 거대 두고 목숨을 위하여 도망하였습니다. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus 문둥이들 vidas. 진가에 이르자 한 장막에 들어가서 먹고 마시고 그래서 은과 금과 업을 가져가서 감추고 다시 와 다른 장막에 들어가서 거기서도 가져가서 감추니라. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo 문둥이가 서로 escondieron. 말하되 우리 소유가 선치 못하도다. 오늘날은 아름다운 소식 있는 날이오늘 우리가 잠잠하고 있도다. 만일 밝은 아침까지 기다리면 벌이 우리에게 미칠지니 이제 떠나 왕궁에 가서 고하자 하고. And they said one to another, We do not well. This day is a day of Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. 우리가 아람 지인에 이르러 보니 거기 한 사람도 없고 사람의 소리도 없고 오직 말과 나귀만 매여 있고 장막이 그대로 있더이다. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombres, sino caballos atados, asno también atados y el campamento 여기까지 읽었습니다. intacto hasta que 우리는 hemos 지난 leído. 그
겨울 수양회 때 이 말씀을 계속 이야기를 했습니다. En el campamento pasado con esta palabra hemos continuado 저는 이 말씀 eh, 속에 빠져 de, 있었습니다. y yo me cautivé 이 말씀 realmente en esta 속에 들어왔는데 이 palabra 말씀을 생각하고 내서 마음 생각하는 동안 늘 행복했고 mientras 기뻤습니다. que pensaba en esta palabra realmente era 왜냐하면 feliz. 문둥이 4명이 있었습니다. Había 4 문둥이 leprosos. 4명은 이제 Estos 4 거기 leprosos 살았다. 그 문둥이 계곡이라고 해서 era 이스라엘 el Valle de 나라에는 Leprosos 문둥이들 y 사람 사는 동네 en 못 살고 Israel 외딴 곳에 los 문둥이 leprosos no 계곡에 podían 살아요. vivir junto con las personas del pueblo y debían vivir apartados y vivían en la villa de leprosos. 그 벤허 영화를 보면은 Cuando vemos en la película 벤허 Ben-Hur, 여동생이야 어머니가 la 문둥이 madre y la hermana menor de Ben-Hur llega a tener lepra. 벤허가 이제 그 어머니를 찾아가는 것만 Ben-Hur va en busca de su madre en el Valle de los 그래서 거기서 Leprosos 문둥이 계곡에서 문둥이가 된 어머니와 여동생을 만납니다. y se encuentra con la madre y su hermana menor que tienen lepra. 그래가지고 이제 데리고 나오는 거죠. Y él saca a ellas de 그 allí. 문둥이 계곡을 한 번도 몰랐는데 벤허 영화에서 No conocía acerca del Valle de Leprosos, pero viendo Ben-Hur me di cuenta, sí viven los 이 leprosos. 문둥이들이 문둥이 계곡에 살고 있었습니다. Estos leprosos vivían en el Valle de los Leprosos. 그런데 이제 동네에서 가족들이 친척들이 때가 되면 음식들을 보내주죠. Pero su familia y sus parientes traían comida en cada 벤허 영화에 momento. 보니까 그 이제 위에서 도로를 달아 내려주더라고요. Yo he visto la película Ben-Hur y de arriba como que ataban y le bajaban algo. 뭐야 어머니하고 여동생을 잘 막 내려가니까 나가라고 막 나가라고 그런 모양을 봤어요. Si yo he visto como a la madre y a la hija le dice que salga, que salga. 문둥이 계곡에 살았습니다. Y los leprosos vivían en el Valle de los 근데 기근이 Leprosos. 당해서 가족들이 음식도 갖다 주고 과일도 갖다 주고 그래 좋았는데 Era muy bueno cuando la familia le traía frutas, alimentos, 아람군에게 둘러싸여 있으면서 전혀 농사도 못 짓고 pero cuando eran 하니까 sitiados por 음식을 los de 기근해서 Siria, 여자 자기 ya 애기를 삶아 먹는 그런 ellos 위치에 tenían 있는데 hambre y estaban en la postura de comer hasta sus niños. 이제 그들이 자기 먹을 것도 없는데 문둥이 계곡에 있는 가족들 Ellos no tenían ni qué comer, no podían estar pendientes por los leprosos del Valle de los Leprosos. Los leprosos tenían tanto hambre, esperaban, y mientras que caminaban, llegaron hasta la entrada de la ciudad y no pueden entrar entre la ciudad. Día tras día pasaban el tiempo allí. Con solo tener tiempo ponían sus ojos en la ciudad por si la familia le traiga alimento a ellos. Solamente era viento, solamente era un deseo. Y día tras día, uno a uno iba muriendo. Pero un día un nuevo pensamiento le llegó a los leprosos. En medio del pensamiento del hombre, cuando vivimos dentro del periodo del tiempo, tenemos un plan. Cuando yo me gradúe, voy a tener el trabajo y voy a hacer tal cosa, tal cosa. Todavía no se graduó uno, todavía no consiguió el trabajo, todavía no ganó el dinero, todavía no se había encontrado con una señorita bella y tampoco se casó. Mirando eso, uno estudia y piensa que se va a graduar para empezar un negocio o continuar estudiando y así planifica y piensa en el futuro y se dirige hacia la dirección de tener la esperanza. Verdaderamente cuando llega en esa posición, sí, hay cosas infelices también, pero vive con esa expectativa. La gente cuando uno se pone a pensar, hay una profundidad en el mundo del pensamiento. Yo antes de recibir la salvación había leído muchas novelas. Cuando leía las novelas, esas expresiones de la novela eran tan buenas.
얕은 데서 생각되어질 수 있는 데가 있고 깊은 데서 생각되어질 수가 있는 건데 Mientras que voy viviendo y pienso, ese pensamiento puede estar de manera ligera o de manera profunda. Cuando uno está a la entrada de la ciudad, uno de manera remota puede pensar que la familia le va a traer el alimento. 물론 양식이 많을 때 가능해요. Sí, eso es posible cuando tiene mucho 지금도 alimento. 다 주하는 누가 음식을 갖다 줘. Pero están muriendo con hambre. ¿Quién va a traer alimento? 그렇지만 막연하게 혹시 Pero de manera 누가 갖다 remota. 줬는지 몰라. Puede que alguien me lo traiga. Puede ser que. Y allí tienen la esperanza y no es ni seguro. Esperan y esperan. Un día, pasa 10 días y muere de hambre. En ese momento, más que ese pensamiento que tuvo hasta ahora, un pensamiento más profundo le llega a él. ¿Cómo es que estamos sentados aquí para morir? Ya la ciudad está muriendo de hambre. Por más que entremos a la ciudad, vamos a morir de hambre. Por más que sigamos sentados, vamos a morir. Ellos llegaron a pensar en otra opción. Es muy remoto permanecer aquí. No hay ni una probabilidad que alguien le traiga alimento. Pero si llegan a ir junto al campamento de los sirios, allí tiene alimento, hay mucha comida, yo moriré o viviré cuando llegue allí. Cuando digan, me rindo, puede que ellos vivan, pero puede haber posibilidad de que mueran. Con ello, de manera simple, cuando uno se pone a pensar, es bueno que ellos permanezcan allí. Es menos peligroso. Pero el que vayan junto al campamento de los sirios, aunque es peligroso, aquí hay alimento allí y la probabilidad de vida es mucho más alto. La entrada de la ciudad es mejor cuando uno está en lo remoto. Parece bien seguro, parece que no va a morir, pero al final morirá de hambre. Pero si se rinde ante los campamentos de los sirios, puede que esa persona me mate, puede ser que me deje con vida, pero la posibilidad de vivir es mucho más alto. Aquí no hay ni una posibilidad para que siga viviendo, pero parece estable. Allá parece más peligroso, pero hay 50% de vida. El que sepa pensar, aquí parece muy estable, pero al final va a morir. Pero ir junto a los sirios parece muy peligroso, pero hay probabilidad de poder sobrevivir. Esta determinación se encuentra en el mundo del corazón. Una vez me llamaron de la cárcel de Suwon y era un consejero encargado de la educación y él estaba escuchando el sermón de la transmisión y el oficial de la educación siempre oía mi prédica. Había llegado justamente una encomienda a la cárcel. Ellos tienen que hacer el control de toda la encomienda. Y había justamente una revista que se llamaba Buenas Nuevas. Y cuando abrió ese libro, en la primera página estaba el sermón del pastor Oksupar. Y este director que se encargaba de la educación justamente quería encontrarse conmigo y llamó a la casa de publicaciones Buenas Nuevas. Soy el encargado de la educación en la cárcel de Suwon. Por favor, si podría darme el teléfono, pastor Oksupar. Y me llamó a mí. Pastor, por favor, venga a la cárcel de Suwon. Y yo fui a la cárcel. Hablé esto y aquello. Él con todo ruego me pidió que por favor si se pudiese realizar estudio bíblico dentro de la cárcel. Entonces yo todos los lunes iba a la tarde para tener estudio bíblico durante 1 hora. Era buenísimo.
5년 동안 Durante 수원 5 años, 교도소에서 en la 선교를 cárcel de 했고, Suwon, realicé estudios bíblicos. 그리고 제가 대전에 가 있는 또 Y 대전 mientras que 교도소에서 estaba en 또 5년 Daejeon, 동안 en la cárcel de Daejeon, también realicé estudios 또 이제 bíblicos. 교화 이원이라는 게 됐죠. Ya me convertí en un miembro del 그래서 제가 comité 이제 de la educación. 교도소 오는 사람들이 왜 Y las 교도소에 personas que venían a la cárcel, entendí por qué venían a la 왜 cárcel. 도둑질을 하냐? Porque ellos robaban, 왜 죄를 짓느냐? porque ellos cometían pecado. 아주 단순해요. Era muy simple. 생각이 El 어디서부터 교도소 오는 pensamiento 생각이 만들어지느냐면 de ellos. ¿De dónde proviene eso en el que le lleva a la cárcel a ellos? 도둑질을 하고 싶거나 Yo quiero robar, 도박을 하고 싶거나 yo quiero 마약을 하고 apostar, 싶은 사람들이 다 yo quiero 도둑질도 drogarme, 위험하고 도박도 el 위험하고 robar, 마약도 el 위험해요. apostar, el drogarse, todo es muy peligroso. want to take drugs, they're all dangerous to do that. 근데 우리 마음은 Sin embargo, nuestro 정확한 corazón 단위가 없어요. no tiene una unidad métrica 마음은 뭐 exacta. 1단, 2단, 3단, 4단 어떤 단위가 없기 때문에 Realmente unidad de medida no lo tiene. No hay primera, segunda, tercera, cuarta etapa del 도둑질을 하고 corazón. 싶은 마음이 많으면 많을수록 Cuanto más uno tiene el deseo, 도둑질을 하면 안 잡히겠다는 생각이 piensa que, si yo robo no me van a atrapar. 처음에는 도둑질하다 Al comienzo 감옥 가는데 안 dice, 되지 si me 그러는데 atrapan, mientras que robo iré a la cárcel. No, eso no debo 내가 hacerlo. 도둑질을 저걸 꼭 훔치고 싶은 마음이 점점 Pero 커지면 cuando se hace grande el deseo de querer robar, 어떤 생각이 형성이 ¿qué 되느냐면 pensamiento se forma en sí? 안 잡히겠다는 마음이 No me van a atrapar. Ese corazón es fuerte en él. 도박을 할 때 왜 도박하는지 Cuando 아십니까? apuesta, ¿por qué apuesta? 돈을 따고 싶어 도박을 해요. Porque quiere ganar dinero, entonces 누가 도박을 apuesta. 해요? ¿Quién es el que 돈을 apuesta? 도박을 잃을 것 같으면 안 하죠. Si siente que va a perder, no va a apostar. Siente que va a ganar, por eso lo hace. 도박을 하는 사람 도박을 하다가 하기 전에 Una persona que 딸것 같은 마음이 apuesta 더 강할 antes de 때 apostar. 도박을 하고 Ahora apuesta cuando el deseo de que va a ganar es fuerte en él, pero cuando roba y piensa, no, a mí me van a atrapar, entonces no puede robar. ¿Quién es el que va a querer ir a la cárcel? Nadie lo desea. 이제 도둑질을 하고 싶은 Sin 마음이 자꾸 embargo, 일어나면 ese corazón, ese deseo de querer robar, cuando se levanta en él 이번엔 안 continuamente, 잡힐 것 a 같다는 mí no 그런 me van a 마음이 atrapar. 자꾸 내 마음을 Ese corazón 잡아요. continuamente va levantándose en sí. 그런 마음이란 건 무게 같은 El 거 감은 corazón 저울도 없고 길을 no 재는 tiene 것도 una 없기 때문에 balanza, tampoco se puede medir el 내가 corazón. 도둑질하고 싶은 마음이 Cuando uno 크면 tiene el 클수록 deseo de 안 que robar, 잡히겠다는 cuanto 마음이 más 자꾸 grande 더 ese 커서 deseo de robar, 잡히지 않는 마음을 siente 이겨버리면 que 도둑질하게 no 돼요. va a ser atrapado y ese corazón que dice que no va a ser atrapado devora al corazón que dice que va a ser atrapado. Ese corazón que dice que no va a ser atrapado 내가 원해서 정확한 마음은 아니에요. es porque desea, pero no es algo preciso. 그럼 교도소에 간 사람들 전부 다왜 Las personas que van a la cárcel, ¿por qué es que van a la cárcel? 내가 안 잡힐 것 같으니까 도둑질해요. Siente que no va a ser atrapado, por eso roba. 왜 도박을 해? 돈을 딸 것 같은데 도박을 하고. ¿Por qué realmente apuesta? Porque cree que va a ganar. 사실을 마음에 정확하게 Exactamente 분별을 할 aquellas 수 verdades. 있다면 Si uno puede discernir en su corazón, 교도소를 안 가죠. no iría a la cárcel. 그때 그 마음에 En 자기 ese 마음을 momento 믿는 en su 마음으로 corazón. Ahora, con el corazón de, 그렇기 de 때문에 confiarse en sí se dirige. 정확하게 눈을 가지고 정확하게 생각을 정확히 Cuando 판단하는 piensa, ahora con el juicio preciso, con la vista precisa, no hay. 아내라도 Por más que sea la misma esposa, 예쁘게 보일 때 있고 a veces ella parece bella, 믿게 보일 때 a veces siente que odia a ella, por más que sea la misma 더 comida, 맛있을 때 있고 a veces siente que es 싫을 rico, 때가 있고 a veces no le gusta, 똑같은 사람이라도 por más que sea la misma persona, a veces siente gozo por verla, a veces siente 우리 fastidio por 마음이 그게 verla. 작용을 해요. Y eso siempre trabaja en nuestro 그런 corazón. 마음에 따라서 사람들의 Conforme 마음이 a 움직일 ese 수 corazón, 있는데 la gente del corazón se mueve. 똑같은 도둑질을 하는데 Comete realmente el mismo hurto, el mismo adulterio, la misma apuesta y se droga de la misma manera. Y cuando surge el deseo de querer hacerlo, 안 잡히겠다는 마음이 들어요. de repente surge el corazón que dice, no importa, no me van a atrapar. 그러면 별로 그 물건이 필요치 않다면 뭐 Y si no necesita esa mercadería, sí, realmente
borra eso. Entonces los 4 leprosos, cuando están en la entrada de la ciudad de Samaria, es el lugar más cómodo porque está cerca de la familia y puede que algún día la familia le pueda traer alimento, está expectante. Pero cuando vemos la probabilidad, en el caso de que vaya al campamento de los sirios, realmente la probabilidad es muy buena, pero siente mucha carga. Por conclusión, si está aquí, morirá, y si va al campamento de los sirios, vivirá. Aquí, ya que no viene el peligro al momento y deseaba permanecer ahí, pero al campamento de los sirios rápidamente llegará el peligro allí y tiene miedo. Por lo cual, por ello, la gente no puede tener un juicio preciso. En ese momento hay una fuerza que trabaja. Es la fuerza del Espíritu. Y el Espíritu trabaja dentro de nosotros. En ese momento el Espíritu Santo de Dios, cuando trabaja en ese corazón, estos leprosos no se habían imaginado ni ir a la villa de leprosos. Si estamos aquí, realmente no creo que nos traiga alimento. La ciudad también está muriendo de hambre, vamos a morir. Pero si vamos al campamento de los sirios, puede que nosotros vivamos. Puede que nos mate, pero también puede que vamos a vivir. Puede ser que vivamos. Así ellos se dirigen y Dios trabaja en el corazón de ellos. Esta realidad, cuando yo lo veo detalladamente, cuando veo el mundo del corazón de mucha gente, mediante el espíritu maligno, muchos cometen pecado. Yo nunca he platicado con una persona que se ha suicidado. Ya murió, no puedo hablar. Pero las personas que intentaron suicidarse, las personas que se determinaron en suicidarse, me he encontrado con mucha gente como ellos y empecé a hablar. En ese momento, el corazón de ellos, mediante qué cosa es dirigida, mediante el espíritu maligno, y la gente no sabe eso. Y es arrastrado por el corazón de querer realmente suicidarse. La hermana Kim Jong, cuando me encontré por primera vez con ella, el espíritu maligno quería llevar a ella al infierno y levantaba en ella ese deseo de querer suicidarse. Exactamente, conocía esa realidad. Pero esta señora no conocía aquella realidad. Yo le dije a ella, señora, debe creer en Jesús usted. Voy a creer la próxima, dijo ella. Ahora el espíritu maligno, para arrastrarla al infierno, se ve muy claro cómo quiere llevar al infierno a usted. Y yo, sin darme cuenta, le grité, ¡Señor, escándalo! Y ella se asustó. Obtuvo el perdón del pecado. Y luego, cuando el Espíritu de Jesús entró en ella, todo ese deseo de querer suicidarse desapareció y empezó a vivir una nueva vida. Algo muy importante que es, dentro del corazón de ustedes hay miles de pensamientos. En medio de ello hay un corazón en el que Dios va dirigiendo nuestro corazón, pero también hay un corazón que es dirigido por el espíritu maligno, y cuando lo hacen porque son guiados por el espíritu maligno. A la entrada de la ciudad había 4 leprosos. ¿Y hace cuánto tiempo están allí? Nadie sabe cuánto tiempo hace que están allí los leprosos, pero verdaderamente estando allí no podían comer nada. Poco a poco ellos iban muriendo. Pero en 2 Reyes 7:1, el siervo de Dios Eliseo dice, oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 ciclo y 2 seas de cebada 1 ciclo a la puerta de Samaria. El siervo de Dios Eliseo había mencionado la palabra de Dios. La palabra de Dios se cumple tal como es. El mundo de Dios
Pero ese príncipe que no conocía el mundo de Dios, que había dicho, escuchando eso, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿cómo puede ocurrir algo así? 하나님이 사람이 말해요. El siervo de Dios le dice, tú lo verás, 그래서 그걸 먹지는 pero no podrás comer de él. 못하게 됐어요. Así ocurrió. 이제 하나님은 Ahora Dios 약속을 했습니다. había 그 prometido 종에게 a su siervo, 사마리아 사람들에게 a las personas de Samaria, 내일 이맘때 사마리아 성문에 고온가루 한 세, 한 mañana a 세겔, estas 보리토스 horas 한 세겔, valdrá 그렇게 해야 el sea de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Así debe ser. 하나님은 방법이 많고 길이 Dios tiene muchas 많으니까 maneras, Dios tiene muchos caminos y tiene esa voluntad. 거기서 내일 이맘때 사마리아 성문에 Mañana a esta hora valdrá el sea de flor de harina un ciclo, 2 seas de cebada un ciclo. De tal manera trabaja en el corazón de los leprosos. Los leprosos, con su propia sabiduría cuando vivían, a ellos les gustaba vivir a la entrada de la ciudad. Pero por más que ellos sigan allí y una familia le iba a traer alimento, si sigue allí, al final morirá de hambre. Y esa conclusión ellos obtuvieron. Entonces ellos, ¿qué conclusión tuvieron? Vamos al campamento de los sirios, allí hay alimento y hay mucho alimento. Si nos vamos al campamento de los sirios, ¿ellos nos dejarán vivos o muertos? Sí, nos rendimos nosotros. Por favor, déjenos vivir. Puede que ellos vivan. Entonces los 4 leprosos se dirigieron al campamento de los sirios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios iba guiando a ellos. Era maravilloso. Yo, en el año 1962, un corazón que yo no tenía, Dios me lo entregó a mí. Yo no podía entender. Cuando yo iba a la escuela, a menudo me echaban porque me faltaba la mensualidad. Y decían para que yo cobre de mi padre, reciba de mi padre el dinero para la mensualidad. Pero pensaba que mi padre se iba a preocupar si yo le decía eso. Y yo no fui a mi casa. Cuando me echaban de la escuela, yo todos los días me iba a pescar. Eso es muy importante. Pedro también fue a pescar y luego se convirtió en un pescador de hombres. Ahora yo también, mientras que voy pescando, me convertí en pescador de hombres. Y creo que será muy bueno predicar a los pescadores. Cuando yo dejé de estudiar en la escuela, paré el estudio en el año 1962, había una convocatoria de colegio técnico suboficiales. Si uno va allí, yo podía trabajar de día y a la noche estudiar. Y durante 7 años, si yo estaba allí, iba a poder graduarme de la universidad. Aunque sea si no podía, yo iba a poder en 2 años. Y yo, luego terminando la universidad, teniendo trabajo, buscando y buscando y buscando. Eso era el único camino y eché todo mi corazón por ello. Realmente, el colegio técnico suboficiales no es para nada difícil. Cualquiera, si es posible, entra. Pero a mí me reprobaron. Yo no podía entender eso. Un día había venido el acta oficial que decía que reciba el control en el hospital de Daegu, clínico, otorrino, dentista, todo, recibió el control todo. Realmente, sí, yo no soy tan enfermo. Era débil, pero no me imaginé que en el control yo iba a reprobar. Y al último fui junto al dentista. El director había dado la firma en mi tarjeta y era distinto a la firma de otros amigos.
¿Por qué me firmó así? Y era todo distinto. 아, 내가 이 불합격이구나. Ah, me reprobaron. Y yo fui junto al doctor. 드릴 말씀이 있습니다. Algo que decirle. A ver, dígame, 합격시키면 안 됩니까? ¿usted no podría aprobarme a mí? 뭐 하려고 군대 올라고 하냐? ¿Por qué tú quieres venir al cuartel? 딱 나오거든 가라. Ve cuando a ti te llamen. 난 그런 사정이 있습니다. Es que tengo una cierta situación. 간곡하게부터. Y le supliqué con todo mi corazón. 직고 과장님 나한테 El director me dijo a mí, 내가 사표를 써놓고 해도 당신은 안 돼요. yo por más que renuncie, usted no va a poder aprobar. 이 같은 봐줄게. Si fuese diente posterior, no importa. 앞니 보이는 어떻게? Pero se ve el diente anterior. ¿Cómo yo voy a aprobarle a usted? 앞니빨이 많이 보여. 약간 No se había roto mucho. Poquito se había roto. 봐줄 수 있는데. Él realmente podía pasar de largo. 그게 이제 제가 그거 딱 떨어지면서 Y cuando yo reprobé eso, 지금까지 내가 했던 거에 다 todo lo que había hecho hasta ahora, todo terminó siendo fracaso. 정말 시골에서 살아보려고 발버둥을 Realmente 쳤는데 pataleaba por querer seguir viviendo en el campo, 마지막에 계획 때 그게 떨어지면서 완전히 pero 실패. tuve el último plan y reprobé y se me cayó todo. 인생이 썼습니다. Ah, realmente era tan amargo en mi vida. 나는 Yo, 진짜 못생긴 soy tan feo. 나는 안 되는 Yo soy un hombre que no se puede. 때 En ese momento, en mi corazón, entró una cosa y que era, 정말 시골서 Realmente, 살 길이 없는데 cuando yo me imaginaba vivir en el... 뭐 No se 발버둥 imagina. 치고 하는데 Por más que trataba, no lograba, no había manera. 참 내가 목표를 여기 Y 떨어졌을 때 이거 cuando yo había 너무 큰 puesto 충격이야. un objetivo y había reprobado allí, 그걸 제가 뭐 ay, 떨어진다고 하면 era 상상도 un 안 했는데. impacto tan fuerte. No me imaginé que yo reprobaría en la parte del control físico. No es que yo iba tomando un examen y mediante el puntaje reprobaba, no era eso. Un poquito se rompió y aparte yo no tenía ninguna realmente punto negativo físicamente. Tampoco tenía problema en la planta del pie. Y cuando yo reprobé, se me caía el mundo por encima y toda esperanza se había derrumbado. 난안 되는구나. Conmigo no se puede, dije. 생각 따라가면 Si sigo mi pensamiento, yo voy a fracasar. 그 마음이 나를 Ese corazón fuertemente me iba cautivando a mí. 감사한 것은 Lo agradecido que era. 나는 잘 몰랐는데 Yo 성경 bien no 읽고 나서 sabía, 나도 알게 pero 된 después de leer la 사실이지만 Biblia, llegué a entender una verdad. 신앙할 때 Cuando uno lleva la vida de fe, cuando uno renace, cuando obtiene el perdón del pecado, lo que más interrumpe es nuestro propio pensamiento. Señores, uno lee la misma Biblia y uno tiene su pensamiento. Cuando mantiene su pensamiento es completamente distinto a la Biblia. Cuando tiene su pensamiento, llega a decir algo distinto a lo que dice la Biblia, por más que lo lee de la misma manera que otros. En el año 1962, en mayo, en el año 1962 hasta octubre, durante 5 meses, ¿qué era lo que sujetaba mi corazón? yo veía que no debía hacerlo con lo mío y eso estaba fuertemente impregnado en mí. En ese momento, yo era pobre, no tenía trabajo, no podía ni tocar ni 10 centavos. Cuando tenía hambre, iba a recoger manzanas de la casa ajena, iba comiendo caqui, cada madrugada iba para pedir el perdón del pecado. Yo tengo mucho pecado, hice muchas cosas malas, voy a ir al infierno. Pero Dios, cuando yo reprobé el examen de la escuela técnica, entendí de que yo no debía confiarme en mí y todo lo que había planeado era un fracaso. Y cuando exactamente llegué a saber eso, cuando leía la Biblia,
el dominio de mi pensamiento, la influencia de mi 사람은 pensamiento 성경 읽을 때 자기 bajaba. 생각이 성경 읽는데 얼마나 많은 영향을 주는지 아는 사람 La 거의 없어요. gente, casi no hay gente que sepa cuánto influye su pensamiento 그런데 al leer la 이야기를 Biblia. 들어보면 자기 생각에 많이 작용한 걸 알아요. Cuando los escucho, yo me doy cuenta 그래서 cómo 성경 influye 이야기의 su 그 본뜻을 pensamiento. 그대로 이해하려면 Cuando uno quiere entender tal como está en la 자기 Biblia, 생각을 비워야 하는 거예요. debe vaciar su pensamiento. Debe vaciar su pensamiento. 여러분 제가 로마 3장 23절 Señores, en Romanos 3, 23, 24, en ese momento cuando lo leí, mi pecado se había lavado 그전에도 perfectamente. 제가 죄를 용서해달 기도했고 Anteriormente también pedí el perdón de los pecados 이런 내 죄가 사해졌다는 그런 마음이 좀 들기도 했어요. y también sentía que mi pecado había sido perdonado. 말씀이 서서히 내 마음이 더 견고해져 가는데 Pero mediante la palabra mi corazón se iba 이제 realmente 여러분들이 가지고 있는 solidificando 이 más, 생각을 teniendo una firmeza, el pensamiento que ustedes 예수님의 tienen. 말씀은 La palabra de Jesús. 내가 이제 어떤 방향을 향해 가든 그 방향을 Uno se dirige en una cierta dirección 돌아서도록 하는 말씀들이 거의 대부분이에요. y la mayoría de las palabras hace que ese camino en el que nosotros estamos nos cambiemos de parecer y volvamos. 가나 혼인잔치 집에 갔을 때 Jesucristo cuando fue a las bodas de Cana de Galilea, 뭐라고 말씀하세요? ¿qué es lo que dice Jesús? 물을 채우라. Llenad los cántaros de agua, 줘라. llenad las tinajas y llevad luego ahora al maestresala. Esas palabras 가인들이 어느 누구도 해보지 않았던 es algo que nadie de los siervos han logrado hacer. 근데 자기 보기도 맞지 않는 이야기. Tampoco concuerda ante su vista. 그 예수님의 말씀을 듣는 사람들 Pero las personas que oyen la palabra de Jesús 예수님 말씀은 절대로 그냥 들을 수가 없어요. no pueden escuchar la palabra de Jesús de ninguna manera. 이 물 떠다 주면 안 되는데. Ah, yo no debo llevar esta agua, yo debo llevarle vino, 그래서 내가 por lo 물 cual 떠다 주면 안 돼. no debo llevar yo el agua. 주인한테 매 맞을는지 몰라. Puede que el dueño 얘네 포도주 갖다 me 줘야 rete. 하는데 물 떠다 Sí, 주면 안 돼. debo llevar vino, no debo. 하인들의 생각이었어. Eso era el pensamiento de los siervos. 근데 하인들에게 예수님 어머니 마리아가 뭐라 합니까? Pero María, la madre de Jesús, ¿qué le dice? 뭐라 하든지 그대로 해야 돼. Hace todo lo que os dijere. 알았어. ¿Me entiendes? 그대로 해. Todo lo que os dijere. 그러니까 자기는 하인들이 그냥 Entonces, 떠다 주면 절대 안 떠다 줬을 realmente de ninguna manera lo iban a llevar. 그 무슨 말씀을 María 그대로 해. sabía, 그대로 따라하지 말고. pero hace todo lo que os dijere, no 그 이야기 무슨 sigas tu 말입니까? pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? 단체 네 생각 따라 하지 마. Por favor, no te jactes, no lo hagas conforme a tu pensamiento, haz como te manda a hacer. 성경이 그겁니다. Eso es lo que nos pide la Biblia. 하나님은 우리하고 Dios es distinto a nosotros. 여호와의 말씀에 La palabra de Jehová. 내 생각은 너희 생각과 다르며 Mis pensamientos son distintos a los tuyos, mis caminos son distintos a tus 하늘이 caminos. 땅보다 높은 건 내게 너희 Como el cielo está más alto que la tierra, mis caminos están en lugares más altos que los 내 tuyos. 생각을 따라야 돼. Debes seguir mi pensamiento, no tu pensamiento. Pero cuando leemos la Biblia, las veces que lo leemos, es tan increíble una cosa. 생각이란 것의 관점 안에 성경을 읽기 때문에 Leemos la Biblia dentro del concepto 하나님이 llamado 우리에게 mi 요구하는 그 pensamiento. 가운데 안으로 들어갈 수가 없도록 사탄은 만들어 Y Satanás hace para que nosotros no podamos entrar en ese entorno que Dios desea. 하나님이 우리가 그런 가운데서 이제 내가 가진 생각에서 En medio de ello, apartándonos del mundo que estamos para llegar al mundo de Dios, 제일 중요한 lo más importante, hay una etapa la cual es la más importante. Todo pensamiento que se nos surge debemos negarlo. Ah, debo llevar el vino yo, no debo llevar el agua. Eso hay que negarlo. Sea lo que fuera, hace todo lo que os dijere. También el enfermo de 38 años, levántate, toma tu lecho y anda. Sabía bien que no podía caminar. Durante años, durante 38 años, no pudo caminar y no lo logró. Pero ¿cómo eso se convirtió en algo posible? Debía negar su pensamiento para poder seguir la palabra de Jesús. También el ciego ve al cielo de lavarte. Tampoco se imaginó este ciego jamás ir al estanque Siloé. No pensó para nada ir, pero fuertemente entró la palabra de Dios en él. Todas las personas leen la Biblia
근데 사람들은 뭘 Pero las 모르니까 personas, ¿qué es lo que no 내 saben? 생각을 끊어야 돼. Debe de cortar con 자기를 su 부인해야 pensamiento, 돼. debe negar a su 하나님의 ser, 말씀을 들어야 돼. debe escuchar la palabra de 그게 Dios. 견고하게 안 섰기 때문에 Y ya que de esta manera no está con la convicción, aunque lee la palabra de Dios, eso no concuerda con su propio 하나님 pensamiento. 이걸 표현하기 위하여 Y para expresar esto, 왕의 Dios 장관을 세웠어요. había puesto al 왕의 príncipe 장관이 del 보니까 rey. 하나님께서 내일이 만대 사마리아에서 Dios dice mañana, valdrá el sea de flor de harina un ciclo, dos sea de cebada un ciclo. A measure of fine flour we sold for a shekel, 2 measures of barley we sold for a shekel. And they gave 내 생각은 말도 안 되는 거예요. Es absurdo con el pensamiento de uno. 여호와께서 하늘에 창을 내리도 Por más que Jehová haga ventanas en el cielo, ¿cómo eso va a ser posible? 그래서 자기 생각이 Por lo 하나님 cual 말씀을 su 거부하는 pensamiento rechaza la palabra de Dios. 여러분 그 왕의 Señores, 장관만 그런 게 아니고 no solamente el príncipe del 우리가 rey, 정말 아담의 sino que 후손이기 nosotros, 때문에 ya que somos descendientes de 아담이 Adán, 선악과의 나무 열매를 먹고 Adán comiendo el fruto de la 하나님 ciencia del bien y el 말씀하고 mal, 나는 선악 알기엔 지혜를 내 속에서 tuvo la 만들어가지고 sabiduría de pensar en la bondad. Dentro de sí se formó eso y hace para que se dirija conforme a la manera del hombre. 예배에 참석합니다. Formalmente vienen a la iglesia, ellos oran, ofrendan, también cumplen con la ley. 그러나 그 사람이 실제 Pero 이끄는 aquellas 이끌림은 personas 하나님이 아니고 자기 no es 속이나 que reciben la 생각이 guía 이끌리는 거예요. de Dios, sino que reciben la guía de su propio 내가 pensamiento. 하나님의 정말 감사했던 것 중에 하나가 Una de las cosas en las 난 cuales yo 그때 estaba 너무 불행하고 agradecido 못나고 a 참 Dios, 형편없는 인간으로 알았는데 pensé que era tan inútil, 하나님이 처음에 나 Pero 자신에게 제일 먼저 Dios 나를 믿지 마라. me dijo que no confiemos en 내 nosotros, 생각대로 망한다. que íbamos a fracasar si 나는 안 seguimos 되는 nuestro 놈이다. pensamiento. Conmigo 난 no se 망한 puede, 놈이다. yo ya 내 fracasé de 생각대로 antemano. 망해. Si sigo esto voy a fracasar. 그걸 확고하게 Con toda convicción. 제가 교회 설교할 때 Yo 이런 얘기 참 많이 cuando 합니다. when I preach this voy predicando, in church, I talk about that many times. yo varias veces realmente digo esto y la gente dice, Pastor Oxbar solamente dice 진짜 그 eso. 말 하는 의미는 El sentido verdadero por el cual yo menciono eso es muy simple. 내 생각을 풀어야 하나님 말씀 따를 수. Debemos negar nuestro pensamiento para poder seguir la palabra de 내 Dios. 생각은 하나님 말씀하고 달라요. Mi pensamiento es distinto a la palabra de Dios. 내 생각 너희 생각과 다르며 Dice la palabra de Jehová es distinto a tu pensamiento. Mis caminos son distintos como el cielo está más alto que la tierra. Mi pensamiento está más alto que la tuya. Los 4 leprosos, para recibir la guía de Dios, eso que él tenía, su pensamiento lo desechó 아람 진으로 가면 죽을는지 몰라. y puede que muera si voy al campamento de los sirios, pero allí sí había un camino para vivir y a este lado realmente moriría, entonces se va al campamento de los sirios. 아람 진으로 보내면서 Y siendo enviado al campamento de los sirios, no es que Dios simplemente permitió que muera, estaba abriendo los caminos. 만일에 여러분이 En caso que ustedes, 성경에서 en la Biblia, 비우고 todo el pensamiento que ustedes tienen, vaciando, 그대로를 받아들이면 si tal como está en la Biblia ustedes lo aceptan, 전혀 다른 삶이 형성돼. ahora se formará algo totalmente distinto. 22년 En el año 1962, el 7 de octubre, 난 내재가 확실히 씻어져. con toda firmeza he creído que obtuve el perdón de los pecados y empecé a leer la Biblia. 성경이 너무 La Biblia era tan maravillosa. 우리가 Nosotros, 정말 en realidad, 제가 씻은 게 사실이에요. por la sangre de Jesucristo, habíamos obtenido el perdón. 예를 들어 로마 3장 Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, 23-24, yo conozco muy bien. 로마 3장 23절 Romanos 24절 capítulo 3, 23-24. 자, 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 23절을 보면은 Cuando vemos en el 23, 분명히 우리 죄인입니다. claramente somos pecadores. 24절을 보면 Pero cuando vemos en el 24, 그리스도 예수 안에 구속으로 말미암아 siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, Jesucristo murió por nuestros pecados y nos redimió de nuestros 하나님의 pecados. 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었어요. Hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. 결론적으로 Al final, 23절은 우리 신분이 el 죄인이고 24, somos pecadores, 24절은 우리 신분의 의인입니다. pero en el 죄인이 아니죠. 24 somos 하나님 justos, no 어렵다고 somos 그랬어요. pecadores, porque Dios nos dice 자, justos. 그러면 Entonces, 물어봅시다.
Voy a preguntar, 우리에게 필요한 것은 23절이 더 필요합니까? 24절이 더 필요합니까? ¿lo que nosotros necesitamos el 23 o el 24? 24절이 더 좋다. El 24 es mucho mejor. Alce la mano los que piensan que es este. 아, 예, 예, 스크린 한번 다 손들었네. 예. Sí, 24절. yo veo que todos han alzado la mano en el 24. 중요하고 El 우리의 복음이죠. 23 también es importante y es el evangelio para nosotros. 23절 얘기 안 해도 알잖아요. 우리 다 Aunque 죄지은 거 no 알고. mencionemos, bien 죄인은 지옥 가는 거 알잖아요. sabemos que cometemos pecado, que 23절 el 하나님 pecador 영광이 va 멸망을 al 당해 하고 infierno, debe ser destruido. 24절은 Pero en el 24 obtenemos el perdón del pecado. 자, 여러분 그냥 Señores, 그냥 simplemente 23절하고 24절 el 23, 24. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? 23절이니까 24절입니까? ¿Es el 23, el 24? 24절이죠. ¿Es el 24, verdad? 그렇죠. Sí. 여러분 너무 이상한 것은 Pero qué raro, señores. 23절하고 El 23 y el 24, las distancias de millones de metros son libros distintos. No, están pegaditos, juntos. 자, 이야기 잘 들어보세요. Escúchenme bien. 많은 사람이 Muchas 로마 personas 3장 23절은 아는데 conocen Romanos 3:23, pero casi no hay gente que conozca el 24. 이상하죠. Qué raro, ¿verdad? 실제 필요한 24절. Verdaderamente lo que necesitamos es el 24. 24절이 희망이 되는데. Y la esperanza viene a ser el 23. 이 똑같이 있는데. Está de la misma manera 둘 다 aquí. 똑같이 읽는데. Aquí las dos están de la misma manera. 23절은 Pero el 23, sí, somos pecadores, dice. 그리고 24절 로마 Y el 사람은 24, cuando leemos Romanos, claramente esta persona habrá leído. 우리 어렵다고 돼 있네. ¡Wow! Me dice que soy 어렵다고 justo. 그랬어. Dios me dice que soy justo. 그거 하는 사람 거의 없어요. Casi no hay gente que se exprese así. 많은 목사님들, Muchos 많은 pastores, 기독교 지도자들, muchos líderes 많은 cristianos, 신학자들, muchos teólogos. 로마서 강해를 쓴 사람도 Las personas que han hecho el estudio de 로마서 강해를 Romanos, 써서 24절 hicieron estudio de Romanos, y casi no había gente que habla acerca del 24. 모두 다 죄인이라고 그래요. Todos dicen que son pecadores. 뭘 얘기합니까? ¿Qué nos dice? 우리 눈이 가려워진 Nuestros ojos están cubiertos 24절이 가려워진 y está cubierto delante del 24. 내가 죄를 죄인이 많아. En el 23 dice, yo cometo pecado, por eso ciertamente yo soy pecador. 24절은 Pero en el 그리스도께서 24 예수를 dice, 예수는 우리 죄를 십자가에 못 우리 죄를 siendo 다 justificados gratuitamente por su gracia, Jesucristo fue crucificado y murió por todos nuestros pecados mediante la redención que es en Cristo Jesús. 자, 여러분. Señores, 오늘 많은 교회에서 hoy en día en 내가 muchas 24절 iglesias, 정확히 안다면 exactamente si conociesen el 24, 죄인이라고 하면 안 됩니다. no deben decir que son pecadores. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 23절도 하나님 말씀. El 23 también es la palabra de Dios, pero el 24 también es la palabra de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Había puesto en varios lugares de la Biblia, pero ¿por qué muchos miembros siguen diciendo que son pecadores? Satanás le cubrió los ojos. ¿Usted ve? ¿Qué es lo que yo tengo? Ah, ¿usted ve? ¿Qué es? ¿Qué es? Di, ¿qué es? ¿La Biblia? Es un ciego. Cuando le cubro los ojos, ahora adivina qué es. Adivina qué es. La Biblia. ¿Qué es? Cuando le cierro los ojos, no puede ver. Satanás cubrió los ojos del corazón. Dios me había otorgado la gracia y me había reprobado en el examen del Colegio Técnico de los Soldados Suboficiales y no había nada de lo que logré conforme a mi pensamiento. Y yo entendí, dije, soy una persona que no se puede, yo fracasé, no debo seguir mi pensamiento. Ese corazón me llegó a mi corazón. Era algo tan maravilloso. Estaba tan agradecido. Y luego,
서울서 기술학교 다니다가 en Seúl, estando en el colegio técnico de Seúl, cometí un accidente y yo vendiendo 하면 periódicos 되는데 괜히 debía hacerla simplemente, pero 방문했다가 문제가 생겨. ahora surgió un problema porque usé mi manera, reprobé el examen del colegio 사람이 일본 técnico 데려가시라고 해서 y 일본 mi 가는 계획도 세우고 tío quería ir a Japón y yo 일본말 hice 상당히 많이 배웠어요. realmente una planificación para el Japón. Aprendí mucho el japonés. Ya había la mayoría de las cosas que hablan japonés, pero ahora ya me olvidé todo. Todo eso terminó en fracaso también. 하나, 둘, 셋, 1, 2, 3, 4, 5. 하나 Todo. 그 같았는데 안 돼. Parecía que realmente era posible, pero nada salió bien 그때 내가 en ese momento. El resultado que obtuve, si sigo mi pensamiento, yo voy a fracasar. 그날부터 내가 어떤 사람이 Ese día también. ¿Saben en qué clase de persona me convertí? 내가 Yo, 다른 사람에게 말고 no a otra persona, 나에게서 인정을 못 받는 sino que yo veía que yo no era reconocido por 다른 mí, 사람이 나를 보는 거 놔두고 dejando a un lado lo que otros piensen de mí. 나쁜 놈, Qué malo eres tú, 더러운 놈, qué sucio eres tú, 악한 놈 eres un maldito, eres un mentiroso, contigo no se puede. Si sigues tu pensamiento vas a fracasar. Realmente era así. 그렇기 때문에 Por lo cual 하나님의 말씀을 볼 수 있는 눈이 바로 떠진 거예요. se abrió los ojos para poder ver 그리고 이 성경을 la palabra 보니까 de Dios y cuando miraba esta Biblia, mi pecado estaba 내 죄가 lavado. 사해졌어. Mi pecado estaba lavado. 성경에 돼 있잖아. En la Biblia está 하나님 escrito, 말씀, pues. 내 죄가 Así dice la 사해졌어. palabra de Dios. Mira, mi pecado ha sido 그래서 perdonado. 사해진 거야. Mira, mi pecado fue perdonado. 하나님 말씀하셨어. Sí, Dios lo dijo así. 그때부터 하나님이 내 Desde ese momento, Dios dentro de mí 열기 시작했어요. ya me abrió. 우리 교회에 영어를 아주 잘하는 선생님 한 분 계세요. Había un maestro que hablaba muy bien el inglés en la iglesia. 그 당시에 영어를 아주 유창하게 En ese 잘하는 entonces era tan brillante como hablaba el inglés, pero no había nadie que pueda entender el inglés. 진짜 잘한 건지 뭐 가지고 모르지. Ahora ya no sé si lo hablaba bien en realidad él. 대구 선교회 가서 Él fue a la iglesia de Daegu 가서 y fue a aquella misión. 내가 무료로 통역을 해주겠다. De manera gratuita yo les voy a traducir. 그래서 통역을 했어요. Y tradujo 그래서 선교사님이 그때 무슨 일을 했나? el misionero que había hecho en ese momento. 한국의 기독교를 위해서 선교 학교를 만들어. Por el cristianismo de Corea, él había hecho una escuela misionera. 그 이제 통역하신 그 심 선생님이란 분이 El señor Shin, que traducía, 장로님에게 era 우리가 선교사들이 선교 학교를 시작했는데 학생들 좀 추천해 달라고. realmente vamos a empezar el seminario. Si podría usted hacer la promoción y juntar a los jóvenes. 한 30m, 40m밖에 안 돼. El anciano vivía a 30, 40 metros de mi casa. 자주 만나고. A menudo yo me encontraba con él. 어이 박 선생 이리 와봐 이리 와봐. Hey, soldado, para, a ver, ven, ven, ven aquí. Sí, 자네 요즘 뭐 하나? ¿qué hace hoy en día? Estoy, bueno, sin hacer nada. ¿Tú quieres ir al seminario? 선교 학교 뭐 하나 학교. Ah, ¿qué se hace ahí en el seminario? Ahí, si vas, allí van los estadounidenses, comen chocolate, café y es divertido. 제가 인생에 갈 길이 전혀 En mi vida, ya que no tenía ni un lado en donde dirigirme, después de obtener el perdón del pecado, yo me solicité para ir allí. 누님이 학교를 보내야 하는 Mi 곳이 hermana 없어요. debía enviarme al colegio y no había ropa. 이제 10월 시장에 가서 비닐 잠발 하나 샀어요. Fui al mercado y compré una bolsa de plástico 그래가지고 이제 가서 면접 보고 y 다시 이제 와서 me puse una campera de plástico y fui a la entrevista y de nuevo devolví cuando terminó la 대구 entrevista. 성교학교는 형제들이 날 보고 그랬어요. Y los seminaristas de EGU me dijeron a mí, 아이, 박영재 처음에 그때 그 비닐 잠바하고 되게 촌스럽게 하고 왔다. hermano Par, cuando usted vino con esa campera de plástico, de nylon, era tan campestre, porque Sonsan y Daegu son distintos. 성경을 보면서 Ahora mirando la Biblia, 내가 가지고 어떤 뭐 설 아는
내 지식, 내 믿음 그거 다 esa fe, ese conocimiento tan ligero que yo tenía, lo negué por completo. 바로 Y la palabra, la Biblia, al momento ya lo reconocía. Algo maravilloso que era 내 죄가 영원히 사해졌다는 성경 말씀이 성경에 막 la palabra de la Biblia, en donde decía que mi pecado había sido perdonado. En millones de lugares de la Biblia estaba presente. 진짜 Realmente, 그래서 내가 나 같은 죄인이 un pecador como yo, 용서함 el que 받아서 haya 주 obtenido 앞에 오른 el perdón del 사람의 pecado, 그거를 ya yo era 마음으로 un 말할 justo. 수 있어. Y yo con el corazón podía cantar esta canción. 그제는 그 피로 Anteriormente yo decía, por su sangre obtuve redención. 죄인이야 그래. Aunque lo cantaba así en mi corazón, decía, no, yo soy pecador. 너 En gran manera, era maravilloso. 그때부터 Desde ese momento, 안에 있는 성령이 el Espíritu Santo que estaba en Jesucristo me iba guiando a mí. Yo podía sentir eso. 똑같은 성경이었는데 Era la misma Biblia, 내가 지금까지 배운 것하고 lo que 내 aprendimos, 생각하고 mi 전혀 pensamiento, 다른 차원의 말씀을 la palabra, realmente lo iban oyendo 달라지기 시작했어요. y yo lo oía de manera distinta y mi vida cambió. 저번에 옛날 내가 제사 안 받기 그건 똑같은 이야기를 하는구나. Ah, sí, oyendo a los pastores, y él dice lo mismo que yo decía antes del perdón del pecado, él no sabe esto. Y realmente era de gran ayuda mi sermón para ellos. 홍콩에서 캠프를 하는데 Una vez realizando el campamento en Hong Kong, 목회자들 había un pastor que 1100 vino de China. Eran como 1150 pastores que vinieron de China. 제가 강의를 마쳤는데 Yo terminé mi 신학교 clase y el rector del seminario dijo, alzando la mano, 질문이 tengo una pregunta, dijo, 말씀하십시오. dígame. 신학자들이 이야기하기로는 Los teólogos dicen 구원론은 아주 난해하다고 합니다. que la teoría de la salvación es bien complicado. 근데 목사님 너무 쉽게 푸는 거 Pastor, 아닙니까? ¿usted no lo está mencionando de manera muy simple? 진짜 그 질문 너무 재미가 있어요. Esa pregunta parecía tan interesante. 아, 그거 이제 알았느냐고. Ah, ¿usted recién supo eso? 목사님 잘 모르시는데 Ah, es que usted no sabe muy bien, pastor. 구원론만 난해한 게 아니라 No solamente la teoría de la salvación es complicada. 성경은 다 난해. Todo lo que aparece en la Biblia es complicado. 왜요? ¿Por qué? 우리 말이 아니고 하나님 말씀. Porque la palabra de Dios no es nuestra palabra. 저 38년 된 병자 El enfermo de 38 años, cuando le decimos, levántate, toma tu lecho y anda, ¿eso es complicado, sí o no? 썩어 냄새 나는 그저 Ya hiede. 뭐야 나사로를 보고 Y a ese 살아난 Lázaro le 그런 dice, 난해함이 있어요. ah, que va a resucitar. ¿Es complicado, sí o no? 여러분 정말 Señores, 내가 주는 거를 뭐 영원히 목마르지 않는다. Si tomas del agua que yo te daré, eternamente no tendrás sed. ¿Es complicado, sí o no? 다 난해. Todo es complicado. 목사님 Pero, pastor, 왜 성경이 난해한지 아십니까? ¿usted sabe por qué la Biblia es complicado? 잘 모르시죠? Usted no sabe bien, ¿verdad? 잘 모르시죠? No, porque no sabe. 간단한. Es muy simple. 난해하니까 Ya que es complicado, 해석하지 말고 그대로 믿으라고. no debe interpretar, debe creerlo tal como está. 난 그대로 믿었어요. Yo lo he creído tal como está. 해석하니까 어려운데. Cuando uno interpreta es difícil. 하나님 어렵다 하면 어렵다. Cuando 하면 Dios nos 믿으면 dice 되지. justo, debemos creer diciendo somos justos 그거 ya. 그거 안 믿으면 Cuando nos dice santos, somos, así 내 creemos y 생각은 그게 ya. 안 되는 거예요. Pero con nuestro propio 그걸 pensamiento no lo 못하는- logramos, no 하나님 podemos lograr 거룩하다 eso. 하는데 Y 내가 realmente 죄인인 거예요. Dios nos dice santo, 그래도 신앙이 pero 안 yo digo que 되는데. soy pecador 내가 y 볼 no 때 se puede llevar la vida de 죄인이지만 fe. Yo soy 하나님 pecador, 어렵다면 pero 어렵다 Dios 하면 si me dice 하나도 안 justo, yo soy 나네요. justo. Y eso para nada es complicado. 그게 1150명 아멘. 1150 personas que estaban allí, todos dijeron, ¡Amén! 그 목사님 그날 Ese pastor, 구원받아. ese día a la noche recibió la salvación 그다음에 신학교 우리에게 다 맡겼어. y luego encargó todo su seminario a nosotros. 너무 감사해요. Estamos tan agradecidos. 자, 우리 생각하고 하나님의 생각인데 Está nuestro pensamiento el pensamiento de Dios.
이제 그 왕의 장관은 Ahora, 자기 el 생각 príncipe 옳다고 del 그걸 rey 막 강력하게 주장하다 보니까 consideraba que lo que él decía era tan correcto y hasta el último momento insistía en su pensamiento. Ay, si Jehová hiciese ventana al cielo, ¿esto sería posible? 그런데 Pero 진짜 문둥이네. verdaderamente los 4 leprosos 그 음성을 들었어요. había oído esa voz que Dios le dio. Si vamos al campamento de los sirios, allí hay alimento 음식이 있어. y hay mucha comida. 냄새라도 맡고 싶다. Queremos, aunque sea 사람 음식 oler. 먹을 수 있다. Si tenemos suerte, comeremos. ¡Vamos! 저녁 때 일어나서 Y a la noche se despertaron y fueron junto al campamento de los sirios. 가는데 Mientras que iban, 4명이 los 4 leprosos no estaban ni bien de cuerpo. 여러 달 굶은 데다 Durante meses habían pasado hambre. Se cayeron, se desmayaron y así se dirigían. Y un leproso dice, 여보게 hombres, 미안해. perdón, 난 도저히 더못 creo que ya de ninguna manera yo puedo seguir 생명을 걸고 같이 가려고 dando mi vida. Yo quería seguir junto con ustedes, 이제 난 진짜 도저히 걸어. pero ya estoy muy cansado, ya no puedo seguir caminando. 이 사람아 무슨 말이야? Hombre, ¿qué estás diciendo tú? 죽어도 같이 죽고 Por más que mueras, morirás 사도 con 같이 nosotros. 살자. Y por más que vivamos, 우리가 viviremos 그들을 juntos. 줄게. Te vamos a 자, 내가 ayudar. 좀 잡아줄게. Sí, yo te voy a sujetar. 같이 가야 돼. Vamos juntos, debemos de ir 구경이라도 juntos. 하고 죽자. Aunque sea, 자네는 vamos 밥 a 먹을 수 있어. expectar, 가자. mirar la comida, vamos a poder comer, vamos. No, no se puede. 가직하면 가지. Y de tal 우리가 manera 이래 simplemente 가지 va 같이 y 가야지. ya. 내가 늘 놔두고 내가 인간인데 그냥 둘 수 있나? Soy ser humano, ¿cómo te voy a dejar? No puedo. 사람인데. Tú eres ser humano. 따라와 힘내. Sí, sígueme, sígueme. 싸워가면서 Y peleando. Y se fueron. Dios 일을 하셨어요. empezó a trabajar. 그 소리를 어째 만들어서 말밖에 Yo no sé cómo había hecho esto. Estrépito de ejército, de carros. 경고바퀴 소리가 나오고 Yo no sé cómo había hecho sonido de carros y cómo hacía que van llorando el caballo. 하나도 안 들리고 Pero para Dios, para nada es difícil. 아람 군인들이 저녁을 해놓고 Los sirios habían preparado la cena, 부대찌개 끓였을 거예요. habían hecho caldo de la base militar. Pude. ¿Conoces el caldo pude? 부대찌개라는 게 있죠. Hay un caldo llamado caldo pude de la base militar. Se le pone pancho, 부대찌개에다 chorizo y se le pone también 우리 그 교회 fideo instantáneo. A menudo comemos el fideo, 라면 좀 넣어가지고 el caldo pude. Pon fideo instantáneo. Es delicioso. 식성이 좋아가지고 Realmente tengo buen apetito. 들어가는데 진짜 Y en realidad 병거 소리, se oye 소리, a caballo, a estrépito, a estruendo. Se oye, pero tan 아람 fuerte. 군인들이 이게 무슨 Y los ejércitos sirios, ¿qué es esto? Y ellos miraban hacia ese lado. 가만 돼서 Era muy oscuro. 발굽 소리가 부대에서 뭐 함성 소리 막 Y se 마루동 소리, oía 경고바퀴 소리. realmente a estrépito, a estruendo, a carros, solamente eso. 항상 그런 데는 똑똑한 사람 하나 Siempre hay un hombre inteligente en medio de ellos y dice, 똑똑한 사람 말해요. hay muchos, el inteligente habla, sin lugar a duda, 이스라엘 왕이 el rey de 그 Israel, 헷 사람하고 애굽 군인들 불러가지고 realmente llamando a los 지원받은 soldados eteos, seguramente, y egipcios, 여러분, él 애굽은 큰 나라니까 viene junto con ellos. Egipto es bien 애굽 grande. 군인은 생명 뭐 뼈다귀도 못 찾거든요. Realmente, si viene aquel ejército, no podrán ni llevar su hueso. 그러면 ¡Ah! Y se escapaban. 말이 너 노래 너 그것도 안 Allí 하고 그냥 막 도망가. había realmente caballos y ni eso llevaba. Y por más que se les caía todo, ni pensaban en recogerlo y simplemente corrían. 가자마자 이제 Al momento que se fueron, 명이 들어와. los 4 leprosos entraron. 죄송합니다. 우리는 Discúlpenme, 항복하러 왔습니다. 이스라엘 vinimos para 왔습니다. rendirnos. Hemos venido de 예, Israel. 저들 항복합니다. 손을 Nos vamos a 들었습니다. rendir. Alzamos nuestras manos. 너무 조용한 거예요. Estaban en silencio. 열고 들어가보니까
Ellos pusieron a un lado la tienda y estaba hirviendo la comida. 음식이야. ¿Esto es alimento? ¿Esto es 뭐, alimento? 일단 ¿Podemos 먹고만 comer? 죽었는데 죽도록 먹고 Sí, 가는 거야. por más que muramos, vamos a comer esto. 먹고 뒤지니까 그러면 나도 한번 Comieron 먹고. y ellos buscaban y había oro y guardaban. 사람들이 너무 놀라워졌어. Y era tan maravilloso lo que ocurrió con ellos. Y luego 진짜 먹고 마저 감추다가 막 comían, tomaban, bebían y escondían. 우리 소희가 선치 못 Decían, lo que estamos haciendo no es bueno. 오늘 아름다운 소식이 있는 날 Hoy es momento de buenas nuevas. 잠잠하고 있다. Si nosotros 밝은 callamos, 아침에 우리가 저주 a la mañana vendrá la maldición hacia nosotros. Vamos a ir a anunciar 좋은 가루 한 세 한 세겔 보리 두세 한 세겔이 돼. un sea de flor de harina, 2 seas de cebada, un ciclo. 이런 것이 우리 신앙의 세계를 이야기해 주고 있는데 Esto nos va explicando nuestra vida de fe. 내가 가졌던 모든 생각 Todo pensamiento que teníamos haciendo a un lado, 내가 암만 선해도 por más bueno que sea, 암만 악해도 por más malo que sea, 놓고 dejando a un lado nuestro juicio. 제가 자주 했으면 가나 대통령을 만나 A menudo yo digo que me encontré con el presidente de Ghana. 대통령께서는 그날 곧 죽을 것 같은 El presidente parecía que iba a morir ese día. 내가 근데 대통령까지 한다 원한이 없는데 Realmente, él no tenía ningún deseo. 죄가 있다. Ya era presidente. Él me dijo que el problema era el pecado. Usted, Su Excelencia, ¿cómo supo que era pecador? 내가 죄를 지었으니 ¿Es que yo cometí pecado, entonces no soy pecador? 각각 그렇지 Su Excelencia no es así. 깜짝 놀랐어. De repente se asustó. 어느 나라에 ¿En qué reino? 죄인이 자기 죄를 De por sí el 정죄하는 pecador designa su pecado. 각하는 대통령이 Su Excelencia, usted es presidente, 각하가 각하 죄를 정죄하서는 안 됩니다. pero realmente, ¿quién va a saber? Dios 하나님이 sabe. 각하의 죄를 판결한 판결문을 Dios 읽어보신 적이 있어요? realmente ha sentenciado su pecado. ¿Usted ha visto esa sentencia final? ¿Que hay una sentencia por mi pecado? 어디 있느냐? ¿Dónde? 성경에 있습니다. En la Biblia. 원하시면 ¿Usted desea verlo? 보기를 원한다. Sí, deseo verlo. 로마 3장 23절 Romanos 3, 23, 24. 모든 Por 사람이 cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 하나님 영광이 이르지 못하다. Por cuanto y siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo 하나님의 Jesús, 은혜로 값없이 어렵다 하심을 얻은 자 됐다. siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo 하나님은 그 Jesús. 말씀하셨습니다. ¿Qué es lo que Dios dice? 각하를 보고 어렵다고 하셨습니다. Dice que usted es justo. 각하 존 아타밀스 가나 대통령 각하 El presidente Jonathan Mills, su excelencia, 하나님이 각하에게 이렇게 말씀하셨습니다. Dios habla a su excelencia de esta manera. 존 아타밀스 가나 대통령은 범죄를 했다. El presidente Ghana, Jonathan Mills, ha cometido el pecado 하늘나라에 도달할 수 없다. y no puede llegar al reino de Dios. 근데 예수님께서 십자가에 못 박혀 각하의 모든 죄를 다 씻. Pero Jesucristo, siendo crucificado, ha lavado todo el pecado de usted. 하나님은 각하를 보고 의롭다고 하셨습니다. Dios le dice a usted justo, 각하 su excelencia. 하나님이 의롭다 하시면 의로운 Si Dios le dice justo, usted es justo. 감사하십시오. Debe agradecer su 하나님은 excelencia. 각하를 보고 의롭다고 하셨습니다. Dios le dice justo a usted. 그리고 Y luego 나보고도 그랬습니다. también me ha dicho a mí justo. 우리보고도 También a la primera dama le dice. También cuando mira al doctor, 그걸 믿는 겁니다. es creer en eso. 감사합니다. Muchas gracias. 아주 단순하게 Era muy simple. 아무 할 일 없고 No hay nada para hacer. 그 사실을 Y la realidad del perdón del pecado 믿기만 하는 es creer únicamente. 죄 사함을 Entonces uno obtiene el perdón del pecado. 이런 귀한 은혜를 주셔서 Por la gracia tan preciosa que nos ha entregado, 너무 쉽게 죄 사함을 받았고 fácilmente obtuvimos el perdón del pecado. 하나님은 늘 나를 인도하고 계셨어요. Y el Señor me está guiando desde aquel 그래서 día. 모두에게도 하나님 의롭다고 하셨습니다. Todos, realmente, Dios le dice justos. En Romanos 3, 23, 24. 여러분 생각이 없다 Señores, 그러면 ¿cómo fue el pensamiento de ustedes? 생각을 버리고 Ahora, dejando a un lado el pensamiento de ustedes, acepten la palabra de Dios 하나님이 값 없이 de manera gratuita, por la gracia. 의롭다 하심을 얻은 자 됐다.
hemos sido justificados gratuitamente. Dios nos dice justos. Alabo a Dios. Muchas gracias, Dios. 찬송가 135장 하나님께 찬양 드리겠습니다. El 135. Vamos a ver. 갈보리산 위에 십자가 섰으니 주가 고난을 당한 표라. 험한 십자가를 내가 사랑함은 주가 보혈을 흘림일세. 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리. 빛난 멸류관 받기까지 험한 십자가 붙들겠네. 멸시함을 받은 주의 십자가에 나의 마음이 끌리도다. 귀한 어린 양이 영광 다 버리고 험한 십자가 지셨도다. 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리. 빛난 멸류관 받기까지 험한 십자가 붙들겠네. 험한 십자가에 주가 흘린 피를 믿는 마음으로 바라보리. 나를 용서하고 내 죄 사하시려 주가 흘리신 보혈일세. 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리. 빛난 멸류관 받기까지 험한 십자가 붙들겠네. 주가 예비하신 나의 본향집에 나를 부르실 그날까지 험한 십자가를 항상 달게 지고 내가 죽도록 충성하리. 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리. 빛난 멸류관 받기까지
험한 십자가 붙들겠네. 오늘 문둥이가 얻은 Hoy, acerca del corazón que los leprosos han obtenido, ellos de manera remota, en ese lugar en donde pensaban que era remoto, si estaban y pensaban que era estable, no podían menos que morir, pero cuando recibieron la guía de Dios y fueron al campamento de los sirios, había un mundo preparado por el Señor. También 그대로 이렇게 안 된다고 하는 Dios, 이렇게 빠지게 있으면 cuando 하나님께서 목사님에게 realmente 주셔서 él estaba en ese corazón que decía que no se podía, pero Dios le había dado un corazón recibiendo, escuchando la palabra. Lo que más interrumpe la vida de fe es nuestro propio pensamiento. Cuando no debemos confiar en nuestro pensamiento y cuando nos dirigimos así, eso entra en nuestro corazón y la dirección que nos dirigimos a otra dirección y es un cambio de dirección. Y cuando recibimos la guía de Dios, nosotros obteniendo el perdón del pecado, de esta manera podemos recibir la guía de Dios. Nosotros, yo también me he puesto a pensar mucho cómo es que puedo vivir sin seguir mi pensamiento. Muchas veces vivimos amarrados a nuestro pensamiento, pero las veces que oímos la palabra de Dios, no debo confiar en pensamiento. Yo, si sigo en pensamiento, voy a fracasar. Ese corazón, 하나님 지켜주셨고 이 ahora Dios nos ha guardado, nos ha permitido estar dentro de esta iglesia y con pecado. Ahora 쳐내주시고 하나님께 복되게 사는 Dios nos guarda y nos hace vivir una vida bendita. 또 목사님께 주신 El corazón que ha obtenido el leproso, el corazón que ha obtenido el pastor, también a nosotros nos es entregado y nos permite vivir de manera bendita. Estamos agradecidos y glorificamos al 광고 Señor. 말씀드리겠습니다. Tenemos también anuncios. 지난주 소식을 말씀드리겠습니다. El anuncio de la semana pasada. Desde el 13 al 16 tuvimos el campamento de de invierno. 중고등학생들과 Tenemos el campamento online 중고등학생 con los jóvenes de la secundaria del 20 al 23 de enero y los de los niños tenemos del 25 al 27, los de Silver del 28 al 30, sábado. 30개국 참여 글로벌 사파리 퀴즈 캠프 Tenemos el 1월 18일 campamento de niños safari del 18 al 19 de enero. En 30 países vamos a hacer este campamento. 캠프가 있습니다. También tenemos el campamento global de los de Silver. 캠프가 됐습니다. Es el campamento global de los Silver del 18 al 20. 그리고 También 노총각이 장가를 갑니다. se casa un solterón, 2 personas. 명희 형제가 El hermano Hamyong-i se llega a casar 유지연 자매 동서 con la hermana Yu Ji-won el 23 de enero 브라이드 밸리에서 en el Bright Valley. 우리 김현자 자매님 아들 La hermana 재현이 결혼 Kim Hyun-ja, 갑니다. su hijo Lee Jeon se casa con la hermana Lee Su-yeon de Songbuk 낮 12시에 한국교총 el 23 de enero. 바이블이 12시 10분 También Vida en Biblia tenemos a las 12:10. 교회 오시면 다 철거 Si ustedes vienen a la iglesia, todas las sillas se han quitado y desde mañana 다시 이렇게 설치를 volveremos a instalar las sillas. 요번 다행히 또 요번 그 내일부터 Desde mañana nosotros 10% 사람들이 교회 와서 10% de personas pueden venir al salón de culto para tener servicio. Ustedes en este miércoles pueden venir a tener culto. Espero que puedan venir a orar y acompañarnos. El pastor vendrá para orar. 다음부터 우리 교회 성도들 Ya los miembros de la iglesia vendrán, aunque sea el 10%. Extraño mucho a ustedes y teniendo culto delante de las sillas vacías. Espero verlos mucho. 하나님 아버지 Dios Padre, 예수님이 우리 죄를 el Señor Jesucristo, cuando perdonó nuestros pecados, 그 무게를 정하지 않았고 no ha 크고 작은 pesado la carga, tampoco ha medido realmente la escala, todo nos ha alabado, 죄를 정하지 않았고 tampoco ha fijado la temporada para alabarlo.
ahora durante 10 o 100 años después de la muerte de Jesús. No, no ha sido así, sino que eternamente lo ha alabado. Y nosotros que vivimos en este periodo, usted nos ha otorgado aquella gracia hasta nosotros y nos ha salvado, permitiéndonos oír el Evangelio, y estamos agradecidos después de creer en esta verdad. Señor, le agradecemos tanto por esta bendición que nos ha otorgado en este mundo, en donde fuese. Señor, están en medio de la inestabilidad, en medio del miedo, especialmente durante un año por el corona. El mundo entero, las personas han sufrido, sea las personas que tienen trabajo, las personas que llevan negocio, en mucha dificultad. Han tenido que pasar el periodo de un año. Dios Padre, ahora hemos obtenido ya el perdón. Permite que realmente acabe el periodo del corona, y muchas personas del periodo del corona han oído la palabra mediante la transmisión y le glorificamos, le decimos aleluya. Dios Padre, todavía alrededor de nosotros, familias cercanas, parientes, Señor, permite que tenga esta fe. Y luego las personas que congregan a la iglesia y no pueden despojarse del pecado y están sufriendo en medio del pecado, Señor, cuando están delante de la muerte, ¿cuánto miedo tendrán? Sin embargo, sin no poder más, deben morir aunque no quieran. Y si ellos realmente deben recibir la muerte ante la muerte, ante el miedo, nosotros nos merecemos la destrucción, pero hemos obtenido el perdón del pecado. Dios, usted dice que no se acuerda más de nuestros pecados. Usted dice que somos justos. Cada una de las palabras en nuestro corazón, hasta que llegue a nuestros huesos, Señor, usted nos hace agradecer. Y de tal manera podemos vencer el dolor, la dificultad. Rápidamente queremos que acabe este corona y juntos alabemos al Señor y podamos anunciar este evangelio en todos los lugares. Especialmente hoy en día, la gente cuando se enferma no se pueden internar. Señor, permita que los hermanos tengan la salud. Y si hay hermanos que están enfermos, espero que le dé una nueva fuerza para poder vencer la enfermedad y permita el gozo y la paz en su corazón durante la próxima semana. Dice que el 10% puede venir, aunque no sean todos. Permita que podamos vernos ahora dentro de la iglesia, sean donde fuera, en donde se encuentre. Queremos que le guarde, que le cuide y le ayude. Y ha derramado la sangre por nosotros. Amamos a ese Jesús, servimos y alabamos al Señor Jesús. Que la gracia inmensa del Señor pueda llegar a la familia que no ha recibido la salvación y que puedan recibir el perdón del pecado, viviendo junto con el Señor Jesús. Cuando vayamos al reino eterno, queremos que nos dé la gracia y queremos encontrarnos de tal manera con el Señor. Durante la semana pasada, realizando el campamento, muchos hermanos han trabajado en gran manera. También los hermanos por el Evangelio han ofrendado. No sabemos quién, pero han ofrendado. Dios Padre, le agradecemos ante usted nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestra vida. Todo es de usted. Señor, queremos que nos utilice. Le agradecemos y que la gracia y la bendición del Señor sobreabunde a los hermanos y las personas que realmente no pueden venir. Señor, que sobreabunden a ellos y bendíganos a nosotros. Le agradecemos. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias. Vamos a vernos mirándonos la cara el próximo domingo.